Hola a todos amigos, bienvenidos una tarde más. Hoy es miércoles y como ya hemos venido anunciando a lo largo de la semana, hoy tenemos una charla de una hora además sobre un tema desde luego que creo que va a captar sin duda vuestra atención, y es que por la época en la que nos encontramos queríamos charlar con nuestro invitado, con José Antonio Alonso. Él es etnólogo y vamos a hablar sobre algunos temas y ritos funerarios vinculados siempre con nuestra provincia de Guadalajara. Hay muchísimo que contar sobre esto, muchísimas publicaciones, y hoy durante una hora larga vamos a poder charlar con él. Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Un tema además, José Antonio, que a ti de alguna manera siempre te ha interesado, has impartido conferencias por nuestra provincia, ¿verdad? Y que hay muchísimo detrás, algunas cosas supongo que están documentadas y otras pues es moverse por los pueblos y un poco el saber popular. Claro. Sí, porque es un aspecto un poco íntimo, claro. No se habla de la muerte con mucha frecuencia. Tenemos unas fechas ahí, pero el resto del tiempo parece que es un tema tabú. Y sin embargo, desde el punto de vista de nuestra tradición, de nuestra personalidad como pueblo, pues es interesante porque nos da muchas pistas de cómo somos. Si hacemos un poquito de historia, José Antonio, ¿cuál es la cultura funeraria en Guadalajara? ¿A qué época, a qué siglo nos tendríamos que remontar? Pues desde que hay vida hay muerte. Pero hombre, sabemos que nuestra tierra es lugar de muy antiguo poblamiento. Bueno, de hecho se han encontrado en algunos lugares en Riba de Salices, por ejemplo, o en Valdesotos, en algún yacimiento, restos de Neandertal. Y los primeros testimonios, no hablo ya de Guadalajara, sino en el mundo, ¿no? Cuando se habla de primeros testimonios funerarios, de un cierto ritual funerario, pues son de hombres neandertal, o sea que seguramente aquí en aquel momento ya habría algunos ritos, ¿no? Pero vamos, por no convertir esto en una charla demasiado especializada, pues sí que sabemos porque hay algún resto, por ejemplo, de monumentos funerarios megalíticos. En Anguita, por ejemplo, está el dolmen de las Cortes, creo que es en Aguilar de Anguita. Pero fíjate que mientras que en otros lugares como Portugal o en los Pirineos o en el País Vasco hay muchos dólmenes, aquí en Guadalajara no es el caso, ¿sabes? Hubo otros tipos de enterramiento, pero no destaca precisamente Guadalajara por estos tipos de enterramientos megalíticos con grandes piedras. Apenas sí quedan restos, ¿no? Sí que nos encontramos con muchas necrópolis, por ejemplo, celtibéricas, en lugares como Riba de Salices, en muchos sitios hay, muchas de ellas descubiertas por el Marqués de Cerralbo, pero eran necrópolis de incineración. Quemaban a los difuntos y después los restos los metían en urnas, aunque hay distintas fases y distintos momentos. Hace poco, por ejemplo, se ha encontrado aquí cerca en Junquera, una necrópolis romana con otra forma de tumbas diferente, con otra forma claro, pues digamos que cada pueblo que ha venido pasando por aquí ha ido dejando su rastro. Su historia. Claro, afortunadamente. Los musulmanes, sus enterramientos eran evidentemente diferentes. En la Edad Media, pues ahora mismo estoy recordando la necrópolis en Sotoca, que hay tumbas excavadas en la roca, lo mismo que en Morenglos, un despoblado por la zona de Sigüenza, por ahí, por Paredes, por esos pueblos. Son enterramientos directamente en la roca, y así podríamos
seguir hablando mucho tiempo, porque en el siglo, a partir de, bueno, en la Edad Media, digamos que era muy habitual que los personajes importantes se quisieran enterrar dentro de las iglesias, porque suponía algo así como una garantía de salvación. De estar más cerca de Dios también. Claro, claro, cuanto más cerca del sagrario y del altar estuvieras, se suponía que tenías más posibilidades de salvación. Si nos remontamos también a algunos estudios, por ejemplo, podríamos establecer la visión de la muerte tanto en sus aspectos más individuales como en algunos ritos sociales. Por ejemplo, si nos vamos hacia Valverde, hay estudios donde documentan, ¿no?, algunos datos muy específicos sobre los ritos funerarios. Sí, ahí José María Alonso estudió con mucha profundidad en un trabajo de los cuadernos de etnología y habla de algunas cuestiones muy curiosas, claro. Bueno, en Valverde, pues por ejemplo, sigue habiendo una costumbre que es que cuando los danzantes salen a danzar, normalmente ya ves que llevan un mantón bordado con hilos de colores, con flores de colores. Sin embargo, si ha muerto alguien en ese año, pues en vez de alguien cercano, se supone, en vez de llevar esos mantos tan alegres, pues llevan uno bordado con el mismo hilo negro, ¿no? ¿Se sigue manteniendo todo esto? Sí, parece ser que sí, que esto se hace, ¿no? ¿En Labros, sin embargo? Bueno, en Labros estudió mucho Mariano Marco y de esa zona pues hay algunas cuestiones curiosas, como por ejemplo que las mujeres se volvían, no iban a la zona al camposanto a despedir al cadáver, sino que en las paradas que se iban haciendo, normalmente la familia se quedaba en casa, pero las mujeres como mucho iban hasta la segunda parada. En la tercera, que ya era en el cementerio, ya no estaban las mujeres. En Hinojosa, sin embargo, hay otros casos diferentes. Bueno, de esto que te estoy hablando es un poco común, porque Mariano Marco estudia las dos estas costumbres en Marchamalo. Yo en Marchamalo, los recuerdos que tengo, porque yo viví 6 años de mi infancia en Marchamalo, algunos de ellos de Monaguillo, y entonces tengo recuerdos de que, por ejemplo, en algún, cuando estaba el cadáver todavía sin enterrar en el domicilio, pues sí que recuerdo que había alguna caja en la que se ponían unas tijeras o un cuenco con frutas, que supongo ahora que serán restos de creencia, es decir, bueno, pues lo de las tijeras siempre es un símbolo, ¿no?, de cortar las ligaduras probablemente, ¿no?, porque ya me contarás, ¿no? Y lo de la comida, pues bueno, te recuerda un poco a las tumbas egipcias, ¿no?, y a toda esta idea de que se tiene de que alimento para después de... Y bueno, de aquellos días tan terribles para un niño como yo, porque nos teníamos que tragar todo el proceso, ¿no? Y a veces pues recuerdo que eran pues siempre despedidas muy dolorosas, pero además era costumbre, por ejemplo, que se abriera la caja, que se diera un beso, no siempre, pero algunas veces sí, ¿no? Cuando se abría, pues yo recuerdo que había familias que depositaban cosas en la tumba, pues alguna especie de pergamino, escritos, recuerdos. Esto de todas maneras se sigue haciendo, ¿sabes? Por ejemplo, en el caso de los músicos, muchas veces echar el instrumento para que la acompañe, ¿no? Incluso clavarlo en la propia caja, ¿no? Unas castañuelas, por ejemplo, ¿no? Antonio, me comentabas que además cuando erais niños, y no solo tú, también otros compañeros de la tele que a lo mejor tienen pues más edad, el concepto de la muerte en los niños estaba como muy presente y a los niños se os explicaba con mucha más naturalidad, tal vez, que no ahora, ¿no? No lo sé, a veces es fácil
caer en tópicos también, ¿eh? Yo digo que no lo sé porque, hombre, sí que en los pueblos era algo natural, pero hombre, tampoco recuerdo yo que se nos llevara a propósito, ¿no? Sino que a lo mejor era... Pero, por ejemplo, no las oraciones, sí que os enseñaban oraciones para... Que yo creo que ahora, a lo mejor, igual me confundo, yo no soy madre, pero que a los niños de ahora no se les enseñan oraciones fúnebres, digamos, ¿no? Y tú todavía las recuerdas. Sí. ¿Tienes alguna en la cabeza? Sí, no, claro. Algunas, pues bueno, bueno, es que la sociedad ha cambiado mucho. Ahora no es muy normal que cuando tú te acuestes suponga un adiós definitivo a la vida, ¿no? Tampoco antes, pero que había más posibilidades, o sea, había mucha gente que se quedaba en el sueño, ¿no? Y entonces, la idea del sueño, de todas maneras, de la muerte como sueño, sí forma parte de nuestra tradición, ¿no? De hecho, fíjate qué curioso que, bueno, lo que comentabas tú es que, y así es, pues efectivamente las oraciones, bueno, una por ejemplo que yo recuerdo era esta de como me echo en esta cama, me echaré en la sepultura y en la hora de la muerte ayudadme Virgen pura o algo así. ¿Todavía la recuerdas? Sí, bueno, es cortita, ¿no? Pero luego había otra que es muy común, que es la de bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, que acaba diciendo y en la hora de la muerte válganos tu intercesión o algo así, ¿no? O alcancemos el perdón, ¿no? Depende, pero... Dentro de este tema de los ritos funerarios en los pueblos, ¿había también conjuros, había tabúes, temas un poco más oscuros? Vamos a ver, tabúes sí, claro. Por ejemplo, vamos a ver, una cosa, por ejemplo, son los presagios de muerte. Se tenía la creencia de que cuando aullaban los perros era señal de que alguien del entorno cercano iba a morir. ¿Solía coincidir? Bueno, eso ya, pero esa creencia existía, ¿no? No he hecho una prueba, un estudio de campo. Ahí habría que... Pero lo que sí, por ejemplo, estaba... El número 13 es tabú en nuestra cultura y cuando se reunían normalmente 13 personas para comer, una persona, normalmente el ama de casa o tal, se iba de ahí porque mejor que fueran 12. Desaparecía. Sí, porque se suponía que una de esas 13 personas iba a morir. Esto me lo han contado. Me lo han contado, pero gente muy cercana, vamos. Y gente amigos, además hace muy poquito. Pero un presagio un poco que se sale de lo normal es, por ejemplo, en Tartanedo me contaron que cuando se estaba haciendo... cuando estaba abierto ya el hoyo para hacer un enterramiento, si ese hoyo se mojaba, pues era mal rollo, señal de que alguien del entorno cercano iba a morir. Esos digamos que son presagios o creencias, ¿no? Pero luego hay otras cuestiones que son, pues, cómo se ayudaba a bien morir, y algunas frases, conjuros que se recitaban, y eso yo lo conozco muy directamente porque ocurría y ha ocurrido en mi propia familia. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, las 12 palabritas dichas y retorneadas, que por ejemplo aquí en Guadalajara capital y en la Alcarria normalmente es un villancico que se dice, es un villancico, pero frecuentemente es un villancico del entorno íntimo, ¿no? Aunque también ahora en los encuentros que se hacen se cantan públicamente, ¿no? Pero una cosa muy de familia, ¿no? Del entorno familiar. Pero en mi familia, cuando alguien estaba muriendo, en el momento de morir, de expirar, un familiar establecía teóricamente un reto con el diablo que se suponía que estaba pululando por ahí, en ese momento.
y entonces había que decir las 12 palabritas, dichas y retorneadas, se dicen dichas porque primero se dicen y luego se retornean, o sea, van para adelante y luego para atrás. La una la Virgen pura, las 2 tablitas de Moisés, las 3 Marías, pero bueno, es larguísimo, esto dura, dicho como debe ser y tal, pues a lo mejor dura 5 o 6 minutos, ¿no? Empezaba diciendo, amigo mío, de las 12 palabras dichas y retorneadas, dime la una. Eso lo decía teóricamente el diablo y le respondía el familiar que estaba ayudando a bien morir al difunto. Amigo tuyo no, pero te las diré. Y empezaba a decirlas. Y al final terminaba diciendo, revienta ladrón, que las 12 palabras dichas y retorneadas son. ¿Y esto era algo usual y...? En mi familia sí, en mi familia sí, vamos, y yo no creo que esto fuera una cosa solamente de mi familia, vamos, no creo, pero sí, además que te digo porque en el caso de mi abuelo, que murió, pues se las dijeron. Además también había unos ritos iniciáticos, ¿verdad?, en estas fechas, pues muy claros y desde luego muy marcados, ¿no? Hay diferentes curiosidades, por ejemplo en Abánades. Sí, mira, es que hay unas cuantas noches a lo largo del año que son fundamentales para entender nuestra cultura tradicional. Son las noches de los solsticios, pero también algunas como la noche de ánimas, ¿no? Normalmente en torno a estas fechas, no forzosamente esta noche. En esta noche lo que sí era bastante común es que los mozos se subían a las iglesias y estaban tocando toda la noche a difunto. Otras veces era el sacristán cuando había personas especializadas, pero lo normal es que se estuviera toda la noche tocando a difuntos. ¿Por qué? Pues porque nosotros hemos mamado de culturas que tienen que ver mucho con el mundo celtibérico, con el mundo de la transmigración de las almas y tal, de manera que ahora nos encontramos con algunas costumbres muy curiosas que a lo mejor no sabemos mucho de dónde vienen, pero el tema de Halloween, por ejemplo, es un tema de ida y vuelta, que está relacionado. Nosotros, los chavales aquí en Guadalajara, de mi generación y hasta hace poco, celebrábamos esto, no con ese nombre, porque esto nos ha llegado a través de la televisión americana, pero a los americanos les llegó la misma cultura, digamos por lo menos la misma base cultural céltica a través de los irlandeses que emigraron allí y tal. Y aquí lo de las calaveras, las calabazas iluminadas y tal, se ha estado haciendo hasta mucho durante miles de años. ¿Tenía algún nombre específico o simplemente no tenía nombre? No. Era la noche de las ánimas y ya está el 31 de octubre. La noche de ánimas y ya está. Pero se hacía lo mismo entonces, con calabazas. No exactamente lo de truco traco no lo decíamos aquí, pero sí se asustaba, es la misma historia. Pero bueno, en esta noche tenían lugar un montón de historias. Estábamos hablando de los ritos iniciáticos. Forzosamente no es que fuera en esta noche, pero en torno a estas fechas se juntaban los mozos. Se daba muchas veces entrada a los nuevos mozos, a los niños que dejaban de ser niños para empezar a ser hombres adultos, y eso se hacía, bueno, y se elegían también. Normalmente los mozos se comían una machorra, que era una cabra que no había parido, y se gastaban bromas a los chicos porque para que tú entraras te hacían un montón de bromas y de rituales muy variados. ¿Algunos vinculados con sangre y tal o no? Yo con sangre no conozco ninguno, pero sí algunos muy curiosos, como por ejemplo, pues en esto que comentabas tú en Abánades, se echaba ceniza en los genitales de los varones que entraban a ser mozos. Ese ritual ellos le llaman la cerná.
las mujeres también tenían sus rituales, ¿sabes? Las mujeres... pero eso lo solían hacer en este pueblo que estamos hablando ahora. Se les echaban cagarrutas al chocolate cuando había una boda. Se les apartaba y se les echaban y se las tenían que beber. Y se las tenían que beber. Se las tenían que beber, sí. Pero lo más normal es que lo que más nos ha llegado es que los chavales tuvieran que pagar para entrar a ser mozos una cuartilla de vino para invitar a todos los demás. A veces tabaco, a veces tenían, bueno, por supuesto lo que tenían que hacer, por lo menos durante el primer año y luego ya se iban liberando, es estar de criados de los mayores, que son los que les ordenaban lo que tenían que hacer durante todo el año, y entonces se tenían que ocupar de cosas curiosísimas, pero tenían sus funciones. ¿Tradiciones han quedado relegadas al olvido o algunas se siguen, en algunos pueblos se siguen manteniendo? Prácticamente se han quedado relegadas al olvido. Lo que pasa es que sí que hay, por ejemplo, estamos hablando de ritos, de rituales de mocedad, de ritos de paso, pues sí que se conservan algunas fiestas que se han transformado. Por ejemplo, en Membrillera es la carrera del cabro, que el señor Gavino de allí prepara con tanto cariño. ¿En qué consiste? Pues mira, yo además tuve la suerte de que fui de invitado hace 2 o 3 años y te lo puedo contar de primera mano. Pues los mozos se juntan, hacen una carrera con un cabro, con un macho cabrío, le corren por todas las partes del pueblo. Antiguamente después se lo comían, pero ahora pues no, ahora se comen carne, pero ya no es ese macho que han estado corriendo. Y los mozos pues ahora se disfrazan, se visten de mozos con sus chalecos y tal, salen la ronda cantando, pero el macho cabrío lo adornan muy curiosamente con espejos, con cintas, con una cosa muy pintoresca, ¿no? Y luego tiene lugar la cena en recuerdo de las cenas y el alcalde de los mozos, que es el que manda, pues va mandando continuamente a los demás, y tú tienes que pagar multa, ¿no? De hecho, a mí, pues yo tuve que pagar multas. ¿Y en qué consistía pagar esa multa? A mí, por ejemplo, me echaron una multa por no cantar, y hasta que no cante una copla me dijeron que si la cantaba, que me quitaban la multa. ¿Y cuál era el castigo, si no? Pues poner dinero. Poner dinero. Sí. Una sanción económica. Sí. Y es muy curioso porque va diciendo el alcalde, porque te dan una barra hueca sin pan y con una cuchara, y si dice blanca, pues tienes que coger una patata de la comida que hay, del perolo de la carne, ¿no? Si dicen negra, tienes que coger un trozo de carne. Y así, por reírte, multa a fulanito. Por no reírte, multa también. O sea... Siempre había una excusa, ¿no? Sí, pero... Todo esto queda registrado. ¿Tú sabes si hay libros, por ejemplo, que registren pues todos estos ritos iniciáticos de Guadalajara? Porque por lo que nos cuentas son ritos muy consolidados, pero de Guadalajara, ¿no? No de otras partes de España. Sí, bueno, ahora mismo hay escritos de todo y para todo, pero concretamente en Guadalajara, pues sí que hay. Yo ahora mismo estoy recordando, si hablamos en términos generales del tema de los difuntos, de estos estudios que te he comentado, pero si acudes, por ejemplo, a Herrera Casado, pues muchas veces cuando habla de cofradías, pues habla de estas cuestiones, ¿no? De las ordenanzas, de cómo tenían que cumplir una serie de pasos a la hora de preparar la muerte, de amortajar, de conducir el cadáver, y estos rituales, bueno, pues Lope de los Mozos, por ejemplo, tiene escritas algunas cuestiones sobre rituales de mocedad, por ejemplo, sobre la machada del bocígano, que también es
un ritual de estas características. Y ahora mismo, si es que ya es extraño el pueblo que no tenga al menos un libro sobre las tradiciones, y en casi todos pues se habla afortunadamente de estas cuestiones. Nos vamos a ir a publicidad, pero has mencionado Sí. un tema que a la vuelta, si te parece, lo vamos a tratar junto con otros muchísimos conceptos que todavía nos quedan en el tintero, y es sobre las cofradías. Y es que en prácticamente cada una de las localidades había una cofradía, y además con una función pues también especial en estas fechas de las que estamos hablando. Hacemos una brevísima pausa, 2 minutitos, pero regresamos con todos vosotros, no os vayáis.